Bueno, Juan, ¿qué tal? Por fin te tenemos aquí en el canal de Sí. Noctámbulos Despiertos, tío. Pues estoy bien, muchas gracias por tu invitación a tu canal y sobre todo porque el gran Israel me dijo, bueno, vente al canal que te quiere entrevistar el compañero y digo, sin ningún problema, además que es un tema muy importante el de hoy, que te ha llamado mucho la atención Sí. y sobre todo porque tiene más conexiones de lo que algunos dicen, ¿no? O sea, se niega Ujú. unas conexiones que hay. Y sobre todo porque lo tengo acreditado en papeles, es decir, no es una cosa cualquiera. Pero muchas gracias por tenerme en tu canal, ¿eh? No, gracias a ti, tío, por venir. La verdad que ya te digo que tenía muchas ganas. Bueno, ¿No se escucha? Ahora, ¿no? ahora. ¿Sí? No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Pues nada, para la gente un poquito que no sabe de qué vamos a hablar del caso Mardu Trucks. Y bueno, tú has investigado mucho sobre este tema, has sacado bastantes vídeos hablando, incluso has hecho conferencias y demás hablando del tema. Y bueno, yo te tengo por un experto del tema, así que yo te voy a dar con las preguntas y a ver qué tal, porque yo sí que me he informado un poquito, sí que lo tengo que decir, pero me gusta, quería venir, como te he comentado, pues un poquito virgen, ¿no? Al tema para sorprenderme y tal, porque me parecía un tema muy potente, tío. Así que nada, si quieres vamos a dar paso un poquito para presentar tu canal, si te parece. Él es Juan Lancam, tiene un canal desde hace ya unos cuantos años, se ha tirado unos añitos paradito y tal, pero porque te lo habían quitado, ¿verdad? El canal o algo así, si lo quieres Sí, comentar. correcto. Fue censurado Ujú. hace 5 años, pero ahora lo han devuelto. Te lo han devuelto. Bueno, a ver si esta vez vuelves a coger fuerza y tal, porque la verdad que yo me he estado viendo algunos vídeos de los tuyos, son vídeos muy potentes. Además que vas haciendo directos cada poco tiempo para mantener el canal activo y eso está muy bien. Sí, la verdad que los directos es un poco para recuperar el prisma de todo aquello, porque hay que pensar que ahora se ha admitido por parte de YouTube que dieron la orden de cerrar los canales por Ujú. el gobierno de la antigua administración de los Estados Unidos, que estaba presidido por Joe Biden, el fantasma helicóptero, como lo llamamos algunos. Correcto. Y se ha admitido porque eran órdenes de arriba, pero por fin nos dan la razón. Ujú. Yo le llamaba manoseador Biden. Bueno, le llamo manoseador Biden. Ya sabes tú por qué va, ¿no? Eso. Sí, 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 sí. Bueno, también me parece que has escrito algún libro, ¿no? Sobre este caso, sobre el caso Mardutruc, ¿verdad? Sí, se hicieron dos, pero el primero está fuera de stock porque no fue bien al final con la editorial, porque fueron más presiones que otra cosa, y Ujú. luego cogí el borrador e hice un especial, una ampliación que tiene 400 páginas, Las víctimas de Bélgica. Lo publiqué en Amazon porque, como bien ya expliqué a un programa, a su redacción, que me querían invitar para el día de ayer, que al final no pudo ser. El Ujú. tema es que no me quieren distribuir nada porque saben las cosas que denuncié, más que hablamos de 24.000 documentos, aunque en Claro. esta primera parte yo pusiera todo lo que es el sumario de Wikileaks, porque hicieron un gran trabajo los de Wikileaks con el tema de Dutroux, el dossier X, y ahí más o menos se explica quiénes son los, vamos a decir, presuntos y verdaderos culpables. No es una teoría conspirativa de las que nos quieren dejar siempre hacer pasar en línea y todo eso, ¿sabes? O sea que los hechos están ahí. Ujú. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de presentación de redes. Yo dejaré abajo en la caja de comentarios tu canal, tus redes sociales y demás para la gente que vea el vídeo y tal y le interese, pues también siga tu trabajo. Y a nosotros, a Noctámbulos Despiertos, pues nos podéis encontrar en Instagram, en TikTok, en X y luego pues para vernos y escucharnos YouTube y luego como siempre para escucharlo iVoox, Apple Podcast y Spotify. Pues bueno, con esto arrancamos la entrevista. Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Yo siempre que lo digo cuando empiezo con el tema de las entrevistas, me gusta empezar por el principio. Y nada, tío, me gustaría preguntarte cómo te metiste en este tema y cómo llegaste al caso Trucks y por qué decidiste empezar a investigarlo. Eso es algo que no me habían preguntado desde hace ya 7 años, porque la última entrevista, que fue en Luces y Sombras, que lo escuchaban en Canarias y en la península, me preguntaron el por qué.
Y contesté algo así pues porque me dio la curiosidad. Es decir, ese caso lo vi en un documental de Discovery Channel de una serie llamada Asesinos en Serie. Y aquello que lo vi en 2009, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo que un depredador construye una mazmorra en esa casa de una de las 7 propiedades que tenía? Ya olía raro y de por medio te meten que existe una trama de poderosos que luego los desacreditan, matan a 27 testigos porque los matan. O sea, hay 27 testigos que nunca pudieron decir todo porque aparecieron muertos después que saliera la megatrama de poder, ¿no? Y entonces, años después, estaba viviendo en Holanda todo esto y me hice con una documentación la primera parte, porque hay mucha publicada, es decir, no es que esté todo clasificado, secretos de Estado y toda la cosa, y empiezo a ver que todo esto viene muy, unido con los de arriba, los que gobiernan el mundo, y veo que hay conexiones con el Club Bilderberg y organizaciones que dirigen los Estados Unidos, que lo han dirigido, y por eso se entiende del por qué todo esto se monta desde Bélgica. En Bélgica se da la primera parte, pero luego ellos tienen negocios de tráfico de armas, tráfico de menores, películas grabadas en VHS, y a raíz de eso que fui indagando, conozco a un señor que escribe un libro llamado Todo Manipulados, Tous Manipulés, con el ex gendarme Toussaint, que es el que le da la documentación a este escritor, y este escritor, que reside en España, que es independentista catalán, es que, tuvo una historia con los catalanes, con todos mis respetos, y este señor me propone, tú protégenos un poco y te damos esto, y me dieron 24.000 documentos que me lo enviaron a mi domicilio. Lo revelo después de tanto tiempo porque ya no hablo con este señor, y entonces cuando recibo todo esto, ponen 3 DVDs. Año 2004 es cuando se empieza a filtrar esto. Empiezo a leer todo lo que hay porque aún no he terminado de leer los 24.000. Claro. Voy por el segundo disco. O sea, la primera fase del DVD1 empiezo a leer y lo que hay ahí es estratosférico. Es decir, es que está todo. O sea, lo que dicen que no existe está todo ahí. Y está y todo a partir explicado. de eso ya cambió la... Y digo, está explicado todo con pies y señales, con pruebas, con todo, ¿no? Sí, porque eso de querer vender a la población que Dutroux, Lelièvre, Michel Martin, que era la mujer de Dutroux, y este sinvergüenza, el que murió, el que dirigía en verdad el cotarro, el señor Jean-Michel Nihoul, que era el arquitecto del Partido Socialista belga, que era el que organizaba las orgías para la aristocracia en diversos castillos, y el que también tuvo que ver en la creación de los famosos asesinos de Brabante, aquellos atentados que hubo a mediados de los 80 en supermercados, en diversos lugares de Bélgica, y luego también se reunificaron entre Francia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, y se creaban pues lo que se llaman chantajes entre facciones y habían asesinatos políticos. Fíjate hasta qué grado llega el asunto, es que cuando lees que todo esto está basado en que distribuyen el Rohypnol, porque en el sumario viene explicado que el clan Dutroux, Nihoul, Michel Martin, Lelièvre y el Bernard Weinstein distribuían éxtasis en España, y esto no ha salido en ningún lado. Es decir, ellos tenían negocios de vehículos en España, negocios de drogas en Algeciras, Ceuta y Melilla, y luego en Marruecos con el señor Walsh, que era un traficante minoritario de droga. Pero Nihoul era el que protegía, repito, ese pequeño grupo desde los años 70 hasta mediados de los 90, porque Nihoul era confidente de la gendarmería belga. Es decir, un poco para que se entienda el tema. Vale. Dutroux ya había sido condenado por de menores, es verdad que es un depredador. Sigue en la cárcel, pero está hablando en la prensa a día de hoy. Vale, entonces para que nos hagamos una idea, para estructurarlo así al principio, también tenía una pregunta para ti más después, pero al final la has contestado, que era cómo había llegado todo el tema de la información, pero ya lo has explicado también con el tema de los discos y esto. Y el caso de Marc Dutroux desde el principio, él, ¿cómo empieza verdaderamente? Es que como empieza es algo bastante llamativo, porque este tipo vivía en el Congo belga y ya desde muy pequeño lo estaban prostituyendo en burdeles.
Hostia. O sea, desde muy pequeño, la familia... En el sumario no se especifica si es la madre o el padre, porque Dutroux tenía varios hermanos. Entonces, de toda esa época que había aquella movida del Congo belga con el rey Leopoldo I o II, emigran a Bélgica y ahí es donde Dutroux empieza a hacer sus hurtos, sus actos vinculados a la de menores. Estamos hablando de 5 menores, o sea, ya en los años 80. Y lo condenaron, ¿eh? O sea, lo condenaron. Pero la madre manda una carta a un supuesto fiscal que luego acaba en el Tribunal de la Haya, el señor Michel Wallet, y a Dutroux lo libran en 1989, finales de los 80, para ser más preciso. ¿Y qué ponía? Pero Dutroux... ¿Qué era lo que le había enviado la madre? ¿Qué información le había enviado para que lo La soltase? madre envía una carta al fiscal exigiendo que liberen a su hijo por buen comportamiento. Así tal cual, la carta existe y entonces la madre, después de hacer todo esto, se marcha para Almuñécar, Granada, y vive todavía en España en el edificio Jumbo de Almuñécar. Entonces, Dutroux lo dejan libre y lo primero que hace es hacerse pasar por un discapacitado, cobrar diferentes rentas del Estado y llega a tener 7 o 12 propiedades. O sea, que todo eso lo subvenciona el Estado belga. O sea, que el tipo... Primero empieza, después de cuando sale de prisión, a vender droga, viaja al este de Europa, Checoslovaquia, para prostituir menores. Hay unos testimonios ahí que son escalofriantes, porque los primeros delitos de Dutroux, aparte de estos que te he mencionado, de las violaciones menores y que él también ya había sido prostituido de pequeño para que se ganara dinero a costa de que lo... porque fue... Perdona que hable así tan abstractamente... Sí. Luego de eso, él comete esos delitos y él se separa de la primera mujer y se casa con Michel Martin. Y Michel Martin es la que le encubre en todo esto. O sea, es la que le ha estado haciendo el trabajo sucio mientras Dutroux estaba en la cárcel. Lo que pasa es que hay intervalos en el cual está lo de la Gladio y ahí está otro tipo de delincuentes comunes. Porque Dutroux era un delincuente común que le favorecía al sistema. Entonces Dutroux era el recadero y de ahí conoce a Jean-Michel Niul. A Jean-Michel Niul y se inician negocios en radios, en burdeles nocturnos, clubs de alto poder. Pero la historia... Un momentillo, o sea, sí, para estructurarlo, él había estado primero en prisión por haber hecho los delitos también de ¿verdad? Sí. Luego lo sueltan, bueno, lo absuelven gracias a su madre y por buen comportamiento y tal. Sí. Luego viene el tema de que se hace pasar por discapacitado para cobrar ciertas ayudas y tener ciertas legalidades y tal. Y después ya empieza con la andadura de tráfico de drogas. Pero ¿eso viene antes o viene después ya con el del tráfico de personas? Lo de la droga, para ser muy exactos, por lo que hay en la documentación y que yo he estado horas leyendo, cuando leo los testimonios que da Dutroux, Niul, la abogada de Niul, es que se forma como una especie de comité de crimen organizado de media y baja estructura y de alta estructura, porque eso estaba muy bien estructurado. Claro. Y es cuando Dutroux conoce a Jean-Michel Niul, es cuando Niul le abre la estructura a operar a nivel mundial. Vale. O sea, él hasta entonces era un traficante, vamos a decir, de poca monta, por así decirlo, entre comillas, y cuando conoce a esta persona es cuando ya empieza lo gordo, ¿no? Por así decir. Sí, te lo equiparo. Ricard y Anglés, pero Anglés era de narcotráfico de alto poder en Valencia y Ricard era un tonto útil que seguía lo que le decía el Antonio Anglés. Es lo mismo, Dutroux hacía lo que le decía Jean-Michel Niul. Porque la idea súper de todo ese poder era de Jean-Michel Niul, que murió hace unos años. Pero lo de Checoslovaquia, que ahora ya no se llama así, ellos iban, cogían menores, las se grababa en cintas de vídeo y luego se vendía en mercados muy estrictos donde tú pagabas y obtenías las cintas de las de chicas de 12, 13, 14, 15, 16 años, porque esta gente tenía negocios con burdeles de toda Europa, Oriente Medio, o sea, una cosa vista y no vista. O sea, estoy hablando de información documentada que he visto y he leído y he tenido que traducir para entenderlo. Sí, que sobre todo para que la gente lo tenga en cuenta, que no, esto no te lo estás inventando tú, que todo esto está documentado, hay papeles y tal. Que no la gente luego no venga a decir, no, es que todo esto que te lo estás sacando de la manga, perdón, esto está documentado así. ¿De acuerdo? Claro, es que
Es que, como bien te decía hace unos días, cuando llega a estar en tu plató, te mostraré toda la documentación porque la vas a tener, la que haga falta. Si hay alguien que lo duda, lo pongo a disposición. Porque, repito, hay mucha información que no se ha desclasificado sobre la red organizada en la cual estaba Dutroux dentro, pero era un delincuente que pasa a ser un a traficar con personas, drogas, roinol, éxtasis, drogas que incluso altera la conciencia humana, sectas religiosas que de por medio, es decir, esto es Madre. muy, muy gordo, ¿sabes? Vale, pues mira, tenía aquí la siguiente pregunta, que era que me gustaría hablar sobre los datos interesantes así del caso, puntualizando, pero vamos a lo que es desde, como hemos dicho, desde el principio, que ya lo hemos comentado un poco, a lo que son ya los pasos clave de este caso, que es la red bueno, de todo esto de los vídeos y demás, y cómo lo va organizando hasta el momento que se acabe. Si me pudiera dar los 4 puntos clave, así, por así decirlo. Es que 4 es que son más de 4. El Bueno, tema es por decir que te algo. va a sorprender. No, no, es... Vamos a ver, es que esto, para no ser tan salvaje con los detalles, Sí, tengo que omitiremos ser lo un más poco escueto. sí, omitiremos lo más escabroso. No, a ver, es que estamos hablando que no es lo que se ha contado dentro de la versión oficial. Es verdad que hay 2 menores que sobreviven, son estas 2 que aparecen al final vivas, Leatrice Deles y Sabine Dardenne, porque Newell, que era confidente, había pactado esto con la gendarmería. Es un secuestro pactado para desviar la atención del segundo dossier que luego entra en juego. 4 puntos. Bueno, el primero de todos es que los secuestros de menores ya estaban sucediendo antes de los años 90. Primero todo esto se empieza con fiestas donde invitan a gente en castillos. De hecho, estos castillos los tengo casi el 50%, 90% ubicados, porque algunos están sin confirmar. Segundo, que efectivamente se graban vídeos para chantajear incluso a la Casa Real belga. Lo digo porque eso está más que documentado. El tercer punto es que la versión oficial, que las niñas mueren de hambre, es una farsa como una catedral, porque luego en las autopsias se detectan lesiones que no lo puede hacer ni Dutroux, ni la mujer, ni el toxicómano Lelièvre, ni Bernard Weinstein, que es verdad que pertenecía a una secta, vamos a decir, agnóstica llamada Abraxas. Y el cuarto punto es que testigos que no se les admiten como testigos oficiales dentro del tema, aunque pone información no verificada, hablan de un castillo llamado Château d'Amégois. Château d'Amégois es el castillo llamado Madre de la Oscuridad, donde se reunían los Illuminati, los Illuminatis, del cual Kubrick se habría servido para inspirarse en Ice White Shot. Porque ese castillo estaba vinculado a una fundación del antiguo presidente, el padre del hijo, George W. Bush Sr., el que estuvo implicado en el asesinato de Kennedy, que es la fundación se llama Thousand Points of Light, los 1000 puntos de la luz. Y el que sería partícipe en todo esto sería el padre de Bush, el que, digamos, luego su hijo tuvo que ver con el 11S y todo eso. Bush padre, ¿no? Pero esos son los... Estamos hablando de Bush padre primero. Sí, el exdirector de la CIA, miembro de Skull and Bones, ya fallecido hace unos años recientes, precisamente. Vale, y yo lo que quería preguntarte sobre el tema sobre todo de la élite de belga. O sea, ellos siempre se ponen en contacto mediante Marc Dutroux, pero con la persona que está por encima de él, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Nihul. Él es como, digamos, el que conecta, ¿no? Es el punto intermedio. Es el que conecta a Marc Dutroux con el suministro hacia este caso en las élites, ¿no? El planteamiento te lo resumo así para que lo tengas claro y la audiencia también. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se crea algo que se llama Operación Gladio y se crea en Bruselas, Bélgica. O sea, el padre de Europa, de la Comunidad Europea, casualmente todo se decide en Bruselas. Se crean diferentes grupos. La State Behind, que dirige tráfico de armas, tráfico de menores, tráfico de adultos, tráfico de películas, y van captando gente. Frentes de las Juventudes como Paul Latinus, que era un miembro a destacar muy importante dentro de la FAIR, de Gladio, de Brabant y de Dutroux, que luego aparece
sea circunstancias muerto en los años 80, en el cual Wikileaks publica un dossier, pero las primeras fiestas eran unas fiestas vinculadas a unas orgías que se hacían en un X castillo, en el cual estaba el presidente del gobierno belga, Paul van der Voynens, identificado por varias menores como un sádico caníbal. De hecho, una de las chicas que entrevisté, a Nick Lucas, identifica a Paul van der Voynens como su presunto en castillos y orgías con gente del Club Bilderberg. Entonces, esto se va estructurando desde el año 45 hasta adelante. Y el grupo Diane, que era una de las facciones del grupo B o C de Brabante, se reunían con la mujer del psiquiatra Pinon. Es decir, el señor Pinon era un psiquiatra de la Jet, en el cual denuncia, ese sumario también está público, que su mujer la usan para hacer de chantaje con estos señores, donde estaba Newell, porque Newell se relacionó en los años 70 y 80 ya con la élite belga. Entonces al final lo meten de puente para captar a Dutroux y crear una cosa que no se vaya notando, pero lo de las fiestas con menores y con adultos y chaperos y toda la historia ya se llevaba a cabo ya desde la época de Van der Voynens, que era primer ministro belga. Claro. Entonces, en el momento que el chico este adquiere más poder, coge, digamos, a Marc Dutroux para que sea como, por así decirlo, su lacayo, que tú bien has puesto antes el ejemplo de Miguel Ricard. Claro. Y digamos, le organice todo esto, pero si en un momento dado no le sirve de nada, pues lo utilizamos de cabeza de turco, que creo que fue lo que llegó a pasar, ¿verdad? Un poco con él. Sí, eso ya es mediados de los 90, pero hay que remarcar algo que es muy importante. Sí, adelante. Newell ya tenía cuando pilla a Dutroux, que lo conoce por relaciones de negocios y tal, porque, bueno, el Dutroux realmente se hace millonario con las prestaciones del Estado. O sea, te podemos a todas las contabilidades. Tenía unas contabilidades de miles y miles y miles de francos belgas al mes, mensualmente en las cuentas. Pero a todo esto, Newell ya tenía mucho poder cuando conoce a Dutroux. Porque estos dos se conocen de una manera circunstancial con temas de la de toda la historia. Porque Newell regentaba negocios nocturnos. El Mirano, que es un club muy famoso en Bruselas, y luego estaba el Club Les Atrevetas, que hacían con... ¿Qué ocurre? Que hay un caso de por medio que sería el presunto primer asesinato de esta trama, que es el asesinato de Christine Van Hess, que se le apoda el crimen de la champignonette porque aparece en una fábrica de champiñones. Quemada, con heridas sádicas, incluso falta piel en la víctima, sí. Y la habían sometido a un ritual sádico en un círculo de personas que incluso llegan a dar nombres de, bueno, gente de la aristocracia, de 2 o 3 muy reconocidísimos en la élite belga. Y después de eso ya se involucran con esta chica que la utilizan de conejillo de indias, a Regina Louf, que le obligan a tener a su hijo en una fábrica industrial llamada Asco, que estaba regentada en Saventem, que era de un traficante de armas llamado Roger Boas. Y Roger Boas era el que tenía el nexo común con otros traficantes de armas, de dinero, traficantes de lavado de dinero, con gente del Irán Contra. O sea, que la trama de poder aquí es muy, muy grande, porque también ellos son los que mandan a ejecutar al secretario general del Partido Socialista belga, André Cols. Vale. Y otros asesinatos en paralelo que han sucedido a lo largo del periodo de los 70 y de los 80. O sea, y no estamos hablando de 3 o 4, estamos hablando de eliminación y ejecución profesional. Claro. Entonces todo esto va... Perdón. Todo esto va sucediendo entre los años 70-80 y al final todo acaba desembocando en los años 90, que es cuando, digamos, por así decirlo, el final de Marc Dutroux, ¿verdad? Hombre, ya sobre el año 95, que empieza a darse la voz de alarma sobre una furgoneta blanca que es vista por testigos que secuestra menores, porque en el orden cronológico, mediados del año 1995 se secuestran primero a 2. Estas 2 aparecen muertas, no se hace el caso tan mediático, pero el caso que yo más he estudiado en profundidad es el de Julie Lejeune y Melissa Rousseau, que también las encuentran ya un año después, en 1996, creo recordar. Bueno, es esa franja temporánea, 1995-1996, y las encuentran en una de las propiedades de Dutroux. Tienen que utilizar excavadoras para desenterrar eso, cientos de metros para rescatar los cadáveres.
Lo que a mí me sorprendió de primeras, con el caso de Julie Lejeune y Melissa Rousseau, y le llamo el Alcácer belga porque hay unos detalles ahí que no se me quitan de la cabeza, además porque lo dicen los forenses, lo dicen los investigadores, incluso he tenido que hablar con una perfiladora que ha trabajado en el FBI y me lo ha confirmado, es decir, que la pueden buscar, Karin Hutzbaut. ¿Y qué sucede? Cuando empiezo a leer las diligencias a la desaparición de Julie Lejeune y Melissa Rousseau, la sitúan en España, en Turquía y en otros países y en un burdel de Rotterdam. Claro, porque para hacernos una Incluso idea, todo esto era una cadena que se extendía, las redes se extendían por toda Europa prácticamente. sí, y Estados Unidos e incluso llegando ya a África y Hostia, Marruecos. joder. Y estas dos que te nombro, porque bueno, las dos primeras, Sam Marshall y Jeffrey Lambrecht, también las ven en Lloret de Mar y eso está la diligencia en el sumario. Y sacan la foto y son ellas, o sea que la versión que nos han contado que murieron el mismo día es una mentira como una catedral. Porque estas cuatro que te he nombrado tenían las mismas lesiones. Unas cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, los médicos forenses están certificando que había miles de muestras de ADN en la mazmorra, y esto también me lo certificó el ex gendarme Jean-Pierre Adam del caso Brabant, porque fueron a hacer la expedición a la casa, a la propiedad, y se encontraron, no sé si fueron 7.000 muestras de ADN o 12.000 muestras de ADN, ¿vale? Pero son miles. Y este señor en persona me dice que fue a hablar con el fiscal y le dice, o no nos entregas esto o te tienes que suicidar. Dicho por un ex gendarme militar, a mí personalmente, que había ADN de hombres y mujeres en la casa esa. Y luego nos dicen que no existen las conspiraciones aquí. No, que va para nada. Entonces, yo presto mucha atención a estos dos casos que te he dicho porque lo otro está más ya explicado lo que es, pero donde se ensañan más con las víctimas es con Julie y Melissa porque hay unas lesiones como que las cuelgan del techo. Fueron, digamos, vamos a decir así, salvajemente grabadas ante las cámaras e incluso se acusó a este señor, al cardenal Danels, que era miembro del Opus Dei, de la mafia de Shangallo, porque dime tú qué sentido tiene, querido Alberto, que el arzobispado de Bruselas, noticia que está oficial, tuviera las autopsias de Julie y Melissa en un cajón, y digo cajón porque ¿qué pinta la iglesia belga con unas autopsias de dos menores que han sido, vamos a decir, les han arrancado la piel prácticamente, porque las fotos que tengo, Sí, ese es el resultado. Les han hecho salvajada. No, y es que además, bueno, salvaja lo mismo que a las 3 niñas de Alcácer, es decir, son las mismas lesiones. Entonces, cuando les enseño las fotografías de las niñas de Alcácer con las de Julie y Melissa, me dicen, pero si esto es lo mismo. Dices, vale, vamos a ver, si tú cuentas que te ponen un par de chorizos en la mesa de unos presuntos delincuentes que nos dejan hacer caer que han muerto por las niñas porque les faltaba alimentación y que están mal cuidadas y tal, y luego ves que hay ADN de más personas, que todo eso se desaparece de la escena de la escena donde se encuentran los cuerpos, y hay incluso una extraña hoja, una extraña rama que se encuentra dentro de las partes íntimas que no se sabe cómo se ha introducido, al igual que también se habla de que se ha introducido estacas. Eso está en la autopsia, eso no es cosecha mía, eso está en los papeles, está en los documentos y en las fotografías que se hacen a las niñas, se ve como eso es una auténtica matanza. Y yo no estoy haciendo amarillismo, estoy diciendo la realidad como son los hechos. Entonces, sí, la versión oficial es una farsa. Mucha gente vendrá diciendo que damos estos datos por morbosismo y tal, y no es así. Eso es porque queremos que, ya que estamos hablando del caso, se vea las salvajadas, bueno, se entienda las salvajadas y a lo que llegaba este tipo de gente, ¿verdad? La verdad de los hechos oficialmente es que aquí se condena a Dutroux en 2004 y a la banda organizada a años de cárcel, menos a Jean-Michel Nioul, que muere tranquilamente en su casa, y ahí no ha pasado nada, pero Dutroux sigue en la cárcel y ya está hablando de mafias que lo han usado, y el hombre está declarando muchas cosas a los internos de la prisión. Por mí que no salga, porque es un sinvergüenza, es un hijo de Satanás, pero
hay más implicados. Y esto es muy sencillo. Claro. ¿Cómo que la gendarmería, o sea, lo que sería la Guardia Civil en España, tiene el testimonio de una mujer en Castellón, la señora Annie Wolf, que le dice a la Guardia Civil, y la Guardia Civil luego llamó a la gendarmería belga, a la embajada o lo que fue, le dice: he visto a las dos niñas acompañadas de una mujer rubia. Y repito que eso está la testifical, que yo la pongo a disposición. Si lo quieren investigar, yo lo pongo a disposición. No toda la documentación, pero hay un dossier de España donde se recogen todas las informaciones. Y dice claramente esto y esto, y da la descripción de la mujer, que obviamente no ha sido identificada, pero ella cuenta que las ve en Nules. Nules, provincia de Castellón. Y que van las niñas tan tranquilamente, al igual que las han visto en Benidorm, las han visto en Lloret de Mar, e incluso el Ministerio del Interior, dirigido por el Partido Popular en ese entonces, pone al Interpol a investigar lo que está pasando en Lloret de Mar. ¿De qué año estamos hablando todo esto? Esto es en el periodo que las niñas están desaparecidas, en el año 1995. Vale. Y se recogen testimonios de que las han visto en Maastricht y en otros sitios. Y de hecho al testigo de Maastricht, que era un gendarme, lo matan, al señor Reiskens. Iba a hablar con los padres con unas fotografías que habían fotografiado a las niñas en una sesión de y el tío lo matan. Vamos, que eso está documentado, ¿eh? O sea, no es una tontería. O sea, no, señores, esto no es poner en ningún problema al presentador, porque lo que estoy diciendo yo lo tengo documentado, hasta en los libros que he escrito pongo parte de esa documentación, aunque la primera fuera de Wikileaks, pero estoy hablando de la que no se ha hecho pública todavía. Qué fuerte. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, en este caso el gendarmería cualquiera que se implicaba un poquito en el caso, lo hacían desaparecer, ¿no? Vamos a ver, hay un señor que era juez que también se suicidó. Tengo la cara del hombre enfrente, pero no me acuerdo del nombre exactamente, porque son muchos, estamos hablando de 27 testimonios. Pero, por ejemplo, el proxeneta Michel Pirot, que su mujer trabajaba en Los asesinos de Brabante, Veronique Laurent, este tipo iba a declarar que en el Hotel Brasil se estaba prostituyendo a estas dos niñas fallecidas, porque las tuvieron ahí como si fueran cromos y conejillos de indias, y también lo encontraron muerto a Michel Pirot, que ese es el proxeneta, que es el enlace entre parte de la trama de estos de Brabante del año 82 con los de el tema de menores, las fiestas y todo el tema. O sea que hay muchos fallecidos, o sea, estamos hablando desde toxicómanos, el Bernard Weiss, que deja una carta diciendo buscar en la secta de Abraxas, porque hubo una redada en diciembre de 1996, se encontraron restos humanos, eso está en los informes de la gendarmería, o sea, el tema de la investigación de las sectas satánicas, que no es satánica como dicen, es decir, es una secta agnóstica que trabajaba con otra secta francesa llamada Crypten, encriptado. Vale. Luego también, ahora que estamos hablando de los fallecidos, también había un dato que, si no me equivoco, creo que lo vi en uno de tus vídeos, en el momento de la investigación y de los juicios de este caso, también hay diferentes jueces fallecidos, ¿verdad? Sí, este juez que te he nombrado también aparece suicidado, extrañamente, el gendarme Reiskens también, que aparece muerto, luego otro tipo casualmente le había vendido vehículos a la trama de Dutroux, primero muere él, después fallece la mujer Fabienne Jupart, aparece también muerta en la casa, pero vamos, es que lo de los 27 fallecidos, hay un documental en alemán que se describe todo, incluso la mujer esta de la fundación Morkoven Work Group, que está investigando la red de Zambord, decía que tenía una cinta de Newell a un menor y la tiraron por la carretera, o sea que la mataron, o sea que está también dentro de la lista de muertes extrañas. Sí, de los suicidados. Suicidados no, que los han suicidado. Sí, porque por eso sí, los suicidados. Claro, y a este que te digo yo lo tiran por la vía de un tren, a uno de los que iba a declarar.
la vía de un tren. Madre mía, qué locura. Entonces, para hacer una idea, todo esto mientras se estaba investigando iba desapareciendo esta gente, al final, ¿en qué desemboca todo? ¿Cómo al final consigue salir a la luz este caso y por fin ya salir a los medios y a la opinión pública? Al final, Bueno, quién lo consigue? sí. A ver, es que cómo se consigue, a ver, ahí hay una acumulación de burocracias de por medio, porque cuando se denuncian las 4 desapariciones, aunque luego fueran 6 en total, pero las 4 tienen un enlace importante. Se habla de la furgoneta blanca, porque al principio omiten esa pista, luego cuando desaparece Julie y Melissa ya se vuelve a hablar de esa furgoneta blanca como la que aparece en el escenario de todo este entramado, y cuando la identifican, ¿de quién era? Del señor Marc Dutroux. Bueno, del señor no, del hijo del diablo. ¿Y qué sucede? Y ahora viene el paquete de AliExpress. No los de Amazon, los de AliExpress. Van estos gendarmes a la casa que tenía este Dutroux en la avenida de Philippeville 127. Me estoy acordando que esa casa ya ha sido demolida, en ruinas y todo eso, pero bueno, que hay gente que ha ido a grabar y todo. Cuando estaba en la casa podías visitarla y hacer una expedición y psicofonías. Hay gente que ha hecho eso, ha hecho expediciones, y pican a la puerta y sale el desgraciado este, porque es que es un sinvergüenza, un depredador, y dice, bueno, ¿qué es lo que queréis? Dice que estamos investigando el robo de un vehículo, y resulta que esa furgoneta es de usted. Y de repente uno dice, oye, ¿no estás escuchando unos gritos? Porque es que resulta que cuando entrabas a la casa había una especie como vamos a decir así, como de una estantería, que cuando la abrías así vas a la mazmorra. ¿Y qué sucede? Que el otro gente me dice, cállate, que tú no digas nada, que aquí no ha pasado nada. Pero dice, sí, hay 2 gritos, están viniendo los gritos de un subterráneo. Entonces, claro, ya luego tuvieron que reconocer que omitieron la pista. Hostia, o sea, que los dos que fueron... De los 2 que fueron había uno que sabía de qué iba la cosa. Que sí sabían, pero si Newell era confidente, sabían que pasaban droga, incluso habían estado involucrados en el robo del armamento de la gendarmería en los años 80, Newell, no Dutroux. Entonces tenían que hacer el favor a Newell, porque el Dutroux poco les importaba. Este era lo que yo llamo un conseguidor, un facilitador, pero claro, es que es un es que el otro se queda en corto. Claro. Y claro, ese registro está escrito como dicen, vamos adentro, escuchamos los gritos, y el otro dice, cállate y no digas nada y sal de aquí. Y sal de aquí porque te puedes meter en problemas. Lo mismo que le pasó a Jean-Pierre Adam, que se quejó al fiscal y el fiscal lo amenazó con decir, bueno, quítate del medio y sobras directamente. Madre mía, qué locura, tío, qué escabroso. No, es que lo escabroso es que los que investigaban lo de Brabante, los atentados de la Gladio, aunque ellos dicen que no es Gladio, yo digo que sí, yo esto lo he discutido con él de tú a tú, luego los mandaron a investigar las desapariciones de niños. O sea, es curioso esto cómo funcionaba en lo de las brigadas de gendarmería, en Lieja, en Mons, en Bruselas. Bueno, era muy peculiar esos departamentos. Era militar. Entonces, claro, se rigen por los estamentos que habían. O sea, ahora mismo es diferente, es decir, la legislación Bells. Vale, tengo otra preguntita sobre el tema, y es que lo hemos comentado antes, sobre todo ahora que está también todo esto tan abierto, lo de las chicas de Alcácer otra vez. ¿Se podría relacionar el caso también de Marc Dutroux con las chicas de Alcácer? ¿Me lo puedes desarrollar un poquito? A mí lo que me gustaría es que la gente, en vez de estar dando palos de ciego en los comentarios, porque es que revienta, es que uno no se puede callar ante tal injusticia. Eso sí, es peor que un asesinato, la ignorancia de un pueblo. Es que es peor que un asesinato, a día de hoy. Pero luego entiendes y dices, si es que estamos como estamos, nos merecemos lo que tenemos, que estos sigan matando gente. Es que al final lo tienes hasta que justificar por la ignorancia de un pueblo tan bueno como es el español. Pues el pueblo español, dentro de lo que cabe, ha pasado muchas desgracias, y también creo que se merece vivir en paz, pero parece que no podemos vivir en paz. Pero te voy a desarrollar esto, porque a mí al principio me costaba creerlo. Pues dices, bueno, a ver, ¿aquí qué es lo que pasa? Bueno, aquí lo que pasa es que cuando tú coges en seco las lesiones de las niñas de Alcácer que les hacen durante 40 días, las torturas, ausencia de piel en los cuerpos y falta la piel de una de las espaldas,
que Frontera certifica en el informe que le solicita la parte privada que estaba en la parte de la acusación particular, ya tenemos el primer factor, porque faltan cosas en los cuerpos de las 3 niñas. Luego, cuando tengo acceso a las autopsias de las víctimas de Dutroux, pero yo me fijo, como te he dicho, en Julie y Melissa, porque es el caso donde ya se habla de rituales a un nivel infrahumano, donde sí, se habla de gente muy poderosa, entre ellos este cardenal que iba a ser el papa antes que Francisco, que ya falleció. Y empiezo a leer que también falta tejidos de piel, e incluso, te podría decir más, esos cuerpos no es que fueran pura calavera como las 3 niñas, ¿vale? Porque lo que es la parte facial, casualmente no había piel. O sea, estaban los dientes intactos, pero esto como lo de Hostel, para que te hagas una idea. Enterradas a cientos de metros, tuvieron que ir 2 excavadoras. Bueno, las fotografías están en color, quien las quiera ver, pues que se ponga en contacto. Y luego, pues claro, cuando yo hablo con la que estaba ahí en su momento, la señora Karin Hutzbaut, en privado, que se graduó en cuántico, en lo del FBI, como criminóloga, perfiladora de perfiles criminales, yo le hablo de este tema, me dice, las lesiones son iguales porque estamos hablando que las niñas Julie y Melissa fueron empañadas y hay sospechas que en las niñas de Alcácer también existe evidencias de empañamiento. Y también fueron colgadas ambas, o sea, hay una serie de patrones. Luego también es que el estado de los cuerpos, lo que es las partes íntimas, tanto las niñas de Alcácer como Julie y Melissa, las tienen exactamente igual. De hecho, un exparlamentario, Lorenzo Luis, en español, denunció en el Parlamento belga delante de los implicados de esta trama que había lesiones en las partes íntimas que se calcula que son entre unos 7 y 12 centímetros de cálculo. Lo mismo que las 3 niñas de Alcácer, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que nos vengan a decir aquí que murieron de hambre cuando los forenses detectan que han sufrido violaciones de esos centímetros en exactitud, desgarramientos e introducción de objetos. Y estoy diciendo, tengo los informes de las autopsias, no me lo estoy inventando. Y otra cosa voy a decir, es que esas fotografías ni siquiera se pueden proyectar porque el daño que supone poner eso es que ya no puedes dormir, ya no es la misma persona. Y ahí te das cuenta que todos los profesionales fuera de España coinciden que sí hay un patrón, que es el sadismo que se cometen sobre las víctimas, infringir ese daño psicopático, sádico, donde estamos hablando de despellejar a menores. O sea, como la matanza de Texas, para hacerte una idea. Sí, para que la gente se haga una idea. Y me van a negar a mí que no hay evidencia ninguna cuando estoy diciendo 1001 veces, señores, si queréis ver esto, pueden hablar conmigo y yo lo puedo poner. Pero no ponerlo en un vídeo, sino que lo vea la gente que entienda de la materia, no por morbo. A mí estas cosas no me gusta decirlo, pero ya que me has preguntado, te respondo con exactitud, porque te puedo decir que un cardenal como el señor Danels tuviera eso en su cajón y que lo sacó Radio Televisión Española la noticia en el 2010 o 2009, dices, aquí ya hay gato encerrado, porque no puede ser. O sea, ¿qué pinta un señor que iba a ser papa teniendo las autopsias de esas 2 en un cajón? Por 2 más 2, 4, ¿no? ¿Cómo se llegaron a encontrar por eso, en lo de las autopsias en el cajón del cardenal? Pues que fueron a hacer un registro de un tema y sale el otro. Porque lo estaban buscando ese SEO por fraude. Y lo curioso es que la revista británica esta, Sprout, tuvo los cojones de ir a su despacho y decirle, oye, ¿usted es el cardenal Danels y tal? Le dice, mira, tenemos la carta de un abogado, Albert Matthew, que le dice en pocas palabras que usted ha participado en la violación, ritualización de estas 2 niñas. Cuando ponen la carta en la mesa, el tío se pone no más blanco que nunca, sino que dice fuera de aquí, le entra un arrebato de locura. Entonces sacaron las fotos de las autopsias en la revista Sprout y se desencadenó una ola de críticas y tal. Luego también
dos investigadores, Jean Nicolas y Freddy Lavacherie, escribió el libro Dossier P, en el cual pues hablan de una investigación al rey emérito de Bélgica, el rey Alberto I o segundo, bueno, el rey Alberto, el rey emérito de Bélgica, que había estado envuelto en este tipo de actos. Digo envuelto porque se investigó a la corona belga, y la corona belga, con sus cojones, dice: este libro es un libro antisemita, que no tenía nada de antisemitismo. Y salió esto, bueno, en Der Spiegel, que es una magazine alemán, en Sat.1, que es la primera alemana. Bueno, esto se llegó a acusar a la Casa Real belga. Y hay testigos que... Con la iglesia llegaron a topar. No, la iglesia, la Casa Real, órdenes masónicas y sectas gnósticas, esotéricas, ocultistas. De alto poder, no las que son de baja estrofa. Claro. Madre mía, qué locura, tío. Joder. Es una locura, es una locura, pero hay que tener mente fría para leer según qué cosas. Estoy procesándolo todo, voy procesando, pero ya lo iré procesando poco a poco, porque claro, es que son un montón de datos, tío, y claro, te quedas con ellos y... Ya te digo, mi mente, o sea, todavía lo estoy absorbiendo, ¿sabes? Porque es que ya te digo, poco a poco. Es una locura, tío. Porque es que el tipo de monstruosidades que has comentado es... Te las puedes imaginar, porque sabes que cuando hay estos temas tan jodidos, tan escabrosos y tan macabros, sabes que hay cosas, pero claro, ya una cosa es cuando ya te las dicen y dices, joder, de verdad, ¿cómo puede llegar a ver este grado? Claro, te podría decir, y esto nunca lo había dicho, pero voy a decirlo, pero en modo críptico para que no se alarme nadie. Un día, pues, me llega a mí una cosa, y es una cosa de otra cosa, ¿no? Y es como jugar al gato y al ratón, ¿no? Abro el paquete y me llega lo que es algo para visionar. ¡Bum! Me siento a verlo y casualmente yo me quedo a cuadros de ver lo que estoy viendo. Es una imagen que yo recordaba de un website que saca el fragmento de una supuesta cinta de vídeo de una persona que aparece ahí siendo, vamos a decir así, torturada en vivo y en directo, ¿no? Y eso lo habían relacionado en la trama esta. Lo que vendría a ser una FNAF movie. Bueno, una cinta donde se ve a una persona sentada en una silla e incluso le clavan clavos en la mano. O sea, y esa cinta a mí me la envían anónimamente. O sea, yo esto cuando lo veo digo, pero si es la imagen esta que yo había visto en la página ISGP, porque ISGP es el Centro de Estudios Políticos Investigativos que han investigado todo el tema, pero ya a un nivel geopolítico. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, esto yo lo tengo guardado en una caja fuerte por mi seguridad, pero ahí no aparece gente, pues aparecen dos tíos enmascarados, tienen a una persona sentada y le empiezan a hacer cosas. No muere delante de las cámaras, pero queda totalmente fuera de sitio. Fuera de sitio, ¿eh? O sea, te he resumido básicamente lo justo para no crear un estado de shock. De shock. Y o sea, este vídeo te llega, pero sin ningún, o sea, te llega anónimamente, pero te llega sin ningún tipo de contexto ni de esto, ¿no? Ni mensaje. A mí me llega, como dice la divinidad, por mensaje encriptado. O sea, a mí me envían una cosa, yo no sé quién me lo envió, ¿vale? Porque cuando te haces conocido hay gente que quiere enviar cosas. Y se ve que es una cinta, o sea, la han convertido, la han digitalizado en mala calidad, está a una calidad de 3GP de teléfono. Para hacerte una idea, la graban en cámara de vídeo, pero luego para convertir eso tienen que hacer otras historias. Y cuando tú ves esto, dices, pero apaga y vámonos. O sea, yo si alguien tiene dudas, pues se manda una foto, o sea, una foto normal para que nadie se asuste, porque hubo hace tiempo una polémica de que se me acusaba de que yo estaba, poseyendo material ilegal. Incluso tuve que hablar con la Guardia Civil ante la gravedad de los hechos de una acusación como esa, y que al final se quedó todo archivado. Pero hubo gente que me acusaba de eso, y yo lo he dicho bien claro. Si la justicia quiere llamarme, que me llame, yo les facilito todo, porque mi conciencia y mi honor no tengo nada que esconder. Vuelvo a decirlo, pero que ese material es real, sí. O sea, a mí me llega pues porque me llegó. O sea, yo no le he pedido a nadie que me enviara eso.
Y tú cuando en el momento que te llega, ¿cómo lo asimilas? ¿Como un aviso? ¿Como que alguien te ha querido dar esa información? ¿Un toque de atención? No, no es un toque, no No es es una un toque. amenaza. Es lo que yo llamo como un material para salvaguardarte las espaldas. Vale. A todo esto yo quiero dar un mensaje de tranquilidad, ya lo he explicado una y otra vez, pero lo voy a explicar. En un momento dado colaboraba con la Guardia Civil y entonces uno de los materiales que yo consigo de una red de menores de la DIGWES yo la pongo a disposición de lo que es el Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, que incluso ya he mostrado el email que cómo me responde y tal cientos de veces. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me dicen que no pueden hacer nada porque se necesita una orden judicial. Digo, pues tócate los cojones. Te estoy hablando de esto sobre el 2016, 2015, por ahí. O sea, tendría que revisar los correos, pero vamos, que lo publicaste en Facebook para mostrarlo a la gente. Y se han intentado ciertos personajes de vanagloriarse de que yo estaba encubriendo algo. O sea, es lo más enfermizo y escabroso del cual se le puede acusar a un ser humano. O sea, falsamente, o sea, no ni una cosa, ni dos, ni tres, no, a imputarte delitos e infringirte un asesinato mediático. Madre mía, qué locura, tío. Y toda la gente muchas veces por hacer oídos sordos de que esto está pasando en las más altas instituciones. Esto está pasando porque se permite, porque no hay nadie que ponga orden, no hay nadie que pare a esta gentuza. Es verdad que muchos han ido muriendo, pero aún quedan otros que siguen haciendo el trabajo de los de antes. Y esto lo hacen en barcos. Ahora, el tema de Bélgica lo están haciendo más a escondidas, pero ya a otro nivel, ¿eh? O sea, esta gente ya con el tiempo fue corrigiendo sus errores. O sea, esta gente ahora se van a otros países en jet privados, llámese isla de Epstein, llámese la isla del hermano de Biden, o las islas que tenía este P. Diddy también, porque tenía una isla justamente cerca de las islas Virgin Island, Islas Vírgenes. Pero vamos, que son gentuza, o sea, es que vamos de menos a más y todo eso, pero a mí lamentablemente el tema de Dutroux me marcó porque me hizo entender que la política es eso, no pasas por el aro, no puedes estar donde estás, llámese P o llámese S. Claro, totalmente cierto. Yo sobre todo esta era la última pregunta que te quería hacer, pero vamos, bueno, prácticamente me la acabas de contestar. O sea, a día de hoy el caso, este digamos que sí que se cerró, pero muy posiblemente esto todavía sigue funcionando prácticamente Sí. en un 99%. Sí, sí, seguirá funcionando las nuevas estructuras. Es verdad que me han llegado informaciones, gente que ha trabajado en los servicios de inteligencia de Bélgica y Francia me han hecho llegar cosas, pero no lo puedo publicar porque esto es de un descalabro gordísimo. O sea, es que yo ya no sé cómo explicarlo. Se hacen pactos de Estado en determinados años para cerrar cuotas de poder. Lo de los pactos de Estado son gente que se reúnen, planifican coger a 4 o 5 personas, llámese A, B, C, hacen rituales de sangre y luego ya pues estos de arriba entregan lo que vamos a decir a los menores a otros grupos sádicos que son los que hacen los actos ritualistas, porque esto va por niveles, esto es una jerarquía monstruosa. No es una cosa de 4 chorizos, del transportista, del fontanero, del que está limpiando las calles, no, esto es gente que tiene corbata, que tienen unos cojones bien puestos y tiene una doble vida y el sábado domingo los ves de misa tan tranquilos a los del Opus, a los Rotarios. No quiero generalizar con esto, pero es que el Opus aparece en el caso de Utru y el Rotario ya ni te digo. El Rotario, Y aparece gente, tengo sí. una pregunta, es que has sacado el tema, el Rotario es el Rotary's Club. Sí, el famoso Rotary Club, que es la segunda avenida de la masonería, del gran arquitecto del universo, porque ellos, vamos a decir, hay cultos luciferinos, lo que pasa que no tienen nada que ver con el primero del original, que era buscar la luz y la fe. Uh-huh. Todo esto lo han manipulado y han convertido los actos luciferinos en asesinar niños. Aunque el presidente de la iglesia satánica en España lo niegue, la policía tiene informes de cultos satánicos en España. De hecho, se hacían programas antiguamente sobre que desapariciones de niños podían estar relacionados con cultos satánicos, sobre todo en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Ibiza. En el norte de España había la secta de
la secta del Toro, que ya hablaremos de esto, porque no hay información, pero no se puede acusar que la secta del Toro matara a personas, pero que había una investigación sobre la muerte de animales. Pero esto es otro tema. Es otro tema, Barde. Vaya tela, tío. Madre mía. Pues hay mucho mundo por descubrir, por eso digo que esto trae mal cuerpo y a veces uno dice a sí mismo dentro, mejor colgar la chaqueta y estar tranquilos. Y no es que les tenga miedo, sino alguno he conocido, me han intentado llevar a sus clubs y tal, y he dicho que no. O sea, a mí me han intentado ficharme para no hablar, pero yo no acepto tratar con oscuros. O sea, no lo acepto porque no es mi forma de proceder, sino creo que el bien hace un trabajo bueno. Y algunos han caído y otros seguimos más estructuradamente como hacen ellos. El arte de la guerra es eso, tener a tu enemigo cerca y cuando lo tengas lo decapitas, como a la serpiente. Te han intentado llevar al lado oscuro. Cientos de veces. Cientos, o sea, para hablarte de esto 3 horas necesitarías tú abrir un espacio 3 horas en vivo y en directo. Vale. Pero eso tiene que ser con más tranquilidad en persona para yo mostrar las cosas y que vea la gente que esto existe. O sea, no es ningún bulo, no es ninguna teoría del fango, no es como dice el presi, el guapo men este que va por Nueva York ahí todo chulo, que su hermano no ha hecho nada, sí, ni la señora Begoña. Es una víctima, el pobrecito, tío. Bueno, él es un maquiavélico. No, es que me hace gracia como Villarejo dice que lo califica del mejor presidente de España, pero que lo que le va es la ambición. Es muy llamativa esa cuestión que lo diga José Manuel Villarejo. Pero bueno, a todo esto yo me quedo con un detalle que me dijo este señor belga, el Jean-Pierre Adam. Es que para luchar hay que hacerlo discretamente y con una máscara, un pasamontañas, para que no te vean. Es decir, ellos que no sepan que tú vas tras la pista de sus actos criminales, satánicos y sádicos. Porque si no van a ir a por ti. Bueno, van a por tu familia. Bueno, claro, sí, directa o indirectamente, pero van a por ti. No, indirectamente no, directamente. Qué triste, tío. Una pena que tengamos que estar dominados por este tipo de gente, la verdad, tío. Totalmente. Bueno, quiero ir cerrando ya un poquito el podcast y nada, te quería agradecer que hayas estado aquí. Sé que ha sido todo en una hora, una concentración de información muy grande. Supongo que a la gente que lo vea le va a pasar gran parte como a mí, que le va a abrumar, ¿no? Porque el que conozca a lo mejor el caso, no, pero a lo mejor como era mi caso, que gente que lo conozca a día de hoy por ver este podcast y empieza a digerir la información le va a costar. Pero bueno, que está ahí y tú, como bien has dicho, es todo lo tienes documentado, que no te estás inventando nada y que en un momento dado puedes no me estoy inventando nada. Poner a disposición. Luego también me gustaría decir que, tío, a ver si algún día tenemos la oportunidad de hacer algo en persona, ya sea aquí en este estudio o en otro, tío, pero estaría muy bien. Me gustaría sobre todo tenerte a ti, a Irra y estar los tres, tío. Ojalá, porque así puedo poner todo sobre la mesa y callar un par de bocas, porque, bueno, algunos me han señalado, me han crucificado, soy el malo de la película, pero nunca me dan la réplica. Claro. Estoy esperando que alguien me ponga un micrófono, traigo las cajas y a partir de ahí que cierren el plató, porque de ahí tenemos que salir con vida. Lo digo así porque se va a caer muchas caretas. Una vez que yo saque dossier tal, no sé qué, aparte lo tengo todo traducido de memoria, a través de la memoria fotográfica, entonces cualquier cosa te digo esto y esto, no, que no te quepa la menor duda que con esos papeles estamos a salvos, o sea, porque estamos hablando de papeles, pero de verdad potentes, o sea, es que con esto desmontas todo, cualquier parafernalia del otro, del Ricard. Mira, el Ricard, para hacerte la idea, que yo no lo conozco ni lo quiero conocer, pero ese señor es un mentiroso patológico. Este tío ha declarado 8 o 9 versiones distintas, ¿no? Desde que la Guardia Civil le pegaba hasta que ha tenido que firmar confesiones a la carta. Y luego dice que le han obligado a confesar, pues si no, le podría hacer lo mismo a su hija. Pues a ver, entonces, ¿cuál Ricard nos quedamos? ¿En el de antes o en el de ahora? Obviamente en el de antes. Claro, entonces, todos estos que van de que saben que Ricard tal, no. Ricard es un mamporrero, que era un barrendero de la Legión de Málaga. Este tipo estuvo en Málaga mucho tiempo.
Y este vino para acá y este se juntó con el inglés, pues era un muerto de hambre, que no lo quería ni su padre. Su padre le pegaba. O sea, esto es así. De hecho, su padre, un día lo entrevistaron en el Canal Sur y dice, yo sé que mi hijo es inocente. Y si lo ha hecho es un malnacido. Lo primero que dijo su padre que su hijo era inocente. Y eso es así. Es que Ricard nunca ha hecho nada. Lo único que ha hecho es atracar bancos Claro. y apretar una vez el gatillo para disparar a alguien que no va a decir quién es, pero lo dejo caer ahí. Y que le pregunten al Mauri qué es lo que pasó en la Romana cuando fueron a recuperar el dinero del atraco al Bancaja. Esa es buena. ¿Qué pasa? ¿Que también es mentira eso? Que se lo pregunte. Yo no estoy acusando a nadie, pero que el Ricard ha acusado al Mauri, hay que tener dos cojones. El Mauri será lo que queramos, pero este de asesino no tiene nada. Vale. Nada. Bueno, tío, pues lo dicho, a ver si en un futuro trabajaremos por hacer algo conjunto, tío. Ojalá. Y, Ojalá. y sobre todo que esté nuestro compañero Irra, tío. Aquí le enviamos un saludo. Sí. Un saludo, Irra, un saludo muy grande, hermano. Y nada, ya simplemente quiero darte aquí un pequeño hueco para ti, por si tienes que anunciar alguna cosita que vaya a venir tuya en breve, alguna cosa que tengas preparada que quieras anunciar. Y siempre me gusta dejar un poquito ese espacio para el invitado. Perfecto. Pues cuenta con ello, cuenta con ello, que siempre viene bien un segundo espacio. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy y me alegro mucho de haberte tenido aquí, Juan. Un saludo, tío. Es un honor y un saludo a tu audiencia y vamos a traer cosas potentes porque la cosa que viene ahora va a ser espectacular. Bien hecho. Y ahora ya aquí, esto ya viene para la gente que está viendo este programa, ya he dicho al principio de las redes sociales y donde podéis ver el programa, y luego también comentar que en comentarios pues podéis dejar ahí cualquier duda que se pueda resolver, siempre por favor, y lo pedimos siempre por favor con respeto, que la gente no se le vaya a la olla porque directamente se elimina el comentario y se acabó, ¿de acuerdo? Sí. No vamos a entrar con ese tipo de movidas. Así que nada, los que queráis comentar podéis comentar y ya está. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Chao.